La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. 8:17 en Distrito Informativo. Qué bueno que continúan con nosotros y bienvenidos a aquellos que en este momento pues están sintonizando con nosotros. Este es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al abogado Carlos Pimentel Floresán, quien ha tenido la vamos a decir, como la delicadeza y la atención de sacar tiempo de su muy agitado tiempo para venir aquí a Distrito Informativo. Él es director general de Contrataciones Públicas y tenemos muchas preguntas para él. Muchas preguntas porque Contrataciones Públicas ha sido uno de los principales protagonistas en siendo un caso de corrupción. Yo creo que quizás un 90% de lo que se han presentado y pues mucha gente tiene muchas preguntas y gracias a él pues por venir a contestarlas. Bienvenido. Muchas gracias, para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí en este gran equipo de Distrito Informativo integrado por mujeres profesionales de mucho peso y poder conversar sobre el sistema de contrataciones siempre va a ser un placer, un compromiso estar aquí. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntarte, ya no tienes ninguna asociación con el Dios mío. Con Participación Ciudadana, porque antes yo siempre te veía ahí en Participación Ciudadana, pues hablando, y ahora te veo de este lado y digo, ¿será compatible? ¿No será compatible? ¿Tuvo que dejarlo por eso? Y mira, y el lado es el mismo, lo único que los roles son diferentes, porque todo el que aboga por la institucionalidad, por la democracia, por la transparencia, lo haga desde sociedad civil, lo haga desde gobierno, lo haga desde los medios de comunicación, pues el objetivo es el mismo. Ahora lo que ha cambiado mi rol. Antes tenía una función en una entidad de sociedad civil a la cual serví durante 15 años y ahora pues decidí asumir una función pública ya 1 año y medio en estas tareas y tuve que renunciar de Participación Ciudadana porque es incompatible, o sea, nadie puede ocupar dos espacios laborales, sí, porque yo era parte del equipo técnico de Participación Ciudadana, sí. O sea, yo prestaba un servicio en Participación Ciudadana, yo no era parte de la estructura de voluntarios, entonces para yo asumir una función pública que es mi trabajo, pues yo tuve que renunciar de Participación Ciudadana, no así. ¿Con dolor? No así, claro, 15 años estuvimos ahí. Lo que no puedo renunciar es de sus principios, de su mística, y el compromiso, de su aprendizaje, del compromiso, sino ahora me corresponde un rol muy específico de la función pública. Y en este rol tú tienes que agarrar, vamos a decir, el toro por los cuernos de una institución que, como dije al principio, está como muy mencionada, muy vinculada a todos lo que tiene que ver con corrupción. Y yo me pregunto, ¿cuáles son estos casos que ustedes han podido ver y cómo han podido observar el manejo de la corrupción? Y vamos, ¿qué han tenido que decirle al Ministerio Público? Ministerio Público, aquí usted tiene que poner la mano, aquí usted tiene que investigar, o le sugerimos que investiguen en este caso. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, nosotros habíamos señalado cuando llegamos a la dirección de contrataciones que existía una mora importante. Quiere decir que los casos que se encontraban en esta dirección no estaban siendo conocidos y sobre los cuales no se estaba tomando ninguna decisión. Encontramos casos del 2016, 17, 18, 19 pendientes de decisión. Al día de hoy yo puedo decir que los únicos casos que tenemos pendientes son los casos del 2021. Eso quiere decir del año pasado, y todos los casos anteriores pues han sido objeto de decisión. Hay innumerables casos, como el hecho de devolverle al país el Teatro Agua y Luz, que fue entregado de manera irregular en un supuesto alquiler, pero que en realidad era una concesión. O el caso del Hotel Nueva Suiza de Constanza también.
Entre otros casos, bueno, y casos también que hemos recibido de las actuales autoridades que tienen responsabilidad de dirigir distintas instituciones, entre ellas los dos casos de las exministras de la Juventud, el caso de Impostdom, bueno, entre otros. El tema de contrataciones siempre hemos, y como decía Adolfi, en los casos de corrupción, este es como el primer eslabón en el que han incurrido siempre las instituciones y las autoridades de turno en ese Las momento. contrataciones públicas es la modalidad número 1 de corrupción en el país, históricamente, y dentro de las contrataciones, las construcciones de obras públicas ha sido el medio seleccionado para el robo de lo público, para el enriquecimiento ilícito, y por eso todos los casos que se encuentran actualmente en etapa de investigación y que próximamente se van a conocer juicio de fondo, pues vinculan las contrataciones públicas. ¿Cuántos casos así ustedes pudieron determinar? Usted dijo que encontró una cantidad de casos, pero un porcentaje que hayan transferido al Ministerio Público para investigar. Bueno, al Ministerio Público, porque hay que precisar que nosotros no tenemos competencia de investigación de tipo penal. Pero sí sugerir. Nosotros conocemos recursos jerárquicos, nosotros podemos apoderarnos de investigaciones de oficio y hemos señalado que en los casos que identifiquemos que hay indicios de tipo penal, siempre lo vamos a llevar al Ministerio Público. Y eso hicimos, y el primer caso que llevamos fue el de los asfalto caliente, los 11,000 millones de pesos de asfalto caliente. Ese fue el primer caso que entregamos a la Procuraduría, y así hemos ido remitiendo otros casos que entendemos que tienen indicios y que ameritan una investigación del Ministerio Público. Y los niveles de coordinación, de colaboración entre la Dirección de Compra y el Ministerio Público están en su mejor momento, además de la coordinación de la Dirección de Compra con la Unidad Antifraude de la Contraloría, o los niveles de coordinación con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, desarrollando experiencias de investigaciones conjuntas. O sea que creo que estamos en un buen momento histórico en cuanto a la prevención, a la investigación, y creo que hay luz para que en el país empiece a reducir los niveles de impunidad y empecemos a ver sentencias importantes de casos de corrupción, que es el anhelo de todo dominicano que quiere vivir en un país decente. Y hablando de buen momento, justamente ustedes llegan y presentan una nueva ley, porque básicamente con todas esas modificaciones es una nueva ley. El tema de las sanciones, que es algo fundamental que hemos requerido en muchísimas ocasiones para mitigar estas situaciones. ¿Estas modificaciones específicas han traído algún problema? ¿Alguien se ha puesto o dicho, no queremos específicamente esto, hay que cambiar aquello? ¿Han tenido algún tropiezo en el camino? Mira, lo primero es que hay un consenso muy amplio de la necesidad de modificar la ley. La ley 340 ya luego de 16 años de implementación. ¿Qué tan fácil se lo pone Se agotó. Esa ley, además que se agotó, es una ley que tiene debilidades, tiene ausencia, está cargada de contradicciones. Y uno de los aspectos que más ha demandado la sociedad es que esta ley, pues, le extirparon el sistema de consecuencias. Por eso, en el anteproyecto de ley, nosotros estamos planteando... Cuando dice le extirparon, ¿era porque estaba y se la quitaron? Es correcto. Estaba en la aprobación original. ¿En qué etapa lo quitaron? 6 meses después que la aprobaron. Oh. En el 2006 la aprobaron y después la modificaron con la ley 449, 6 meses después, y ahí le hicieron esa cirugía para sacarle el sistema de consecuencias. ¿Y puede ser que no se le extirpen después? Bueno, yo pienso que la presión, la demanda, el anhelo de justicia del pueblo dominicano está muy presente. Y hay muchas reivindicaciones, y una de ellas es que podamos fortalecer nuestro sistema de consecuencias. Eso implica la aprobación del Código Penal con nuevas tipificaciones, eso implica la ley de extinción de dominio. Y en la ley de contrataciones, pues nosotros estamos sugiriendo en esta que el sistema de consecuencias tenga sanciones disciplinarias, administrativas y sanciones de tipo penal. Y dentro de las sanciones de tipo penal, sanciones pecuniarias y sanciones también de penas privativas de la libertad. Obviamente. ¿Hasta cuántos años? En la ley de compra estamos planteando de 2 a 5 años, porque hay que señalar que una ley de contrataciones no es el Código Penal. No es el Código Penal, no obstante debe contar con prohibiciones y tipificaciones. Carlos, tengo 2 preguntas. La primera, ustedes tienen un caso con INAVIE, tienen un caso con el Ministerio de Obras Públicas. Me gustaría saber si tienen en agenda o si están investigando otros casos a lo interno de la Dirección de Contrataciones Públicas
que tengan indicios penales para ustedes llevarlos al Ministerio Público. Bueno, con relación al caso de INAVIE, la semana pasada concluimos con 5 decisiones de los recursos que teníamos con relación a la licitación 07. Ahí concluimos las decisiones con relación a ese proceso y esta semana y la próxima semana estaremos emitiendo nuevas decisiones ya de la licitación 09 de INAVIE, donde existen alrededor de 39 recursos. Pero además, en ese proceso de analizar lo sucedido en INAVIE, pues nosotros estamos en una investigación en coordinación con la unidad antifraude de la Contraloría y estamos muy avanzados. Yo estimo que en los próximos días vamos a estar remitiendo un informe al Ministerio Público porque entendemos que hay aspectos que deben ser profundizados en una investigación ya bajo las competencias del Ministerio Público. Por la naturaleza de algunos indicios que nosotros estamos viendo que van más allá de violaciones de tipo administrativo o violaciones con relación a las disposiciones de la ley de compras y contrataciones. ¿Pero nosotros dentro de INAVIE o en otras instituciones ya? No, este caso estoy hablando Okay. de INAVIE específicamente, bueno, y siempre pues nuestros niveles de monitoreo del sistema de contrataciones nos va generando distintas alertas que son de distintos niveles y siempre hemos señalado, nosotros no vamos a hacer silencio administrativo nunca. Todo lo que nosotros, de todo lo que seamos apoderados siempre va a haber decisión, de todas las investigaciones que nos apoderemos de oficio siempre va a haber decisión. Obviamente nosotros también estamos claros que siempre vamos a cumplir el debido proceso, siempre vamos a actuar con prudencia, con objetividad, pero siempre va a haber decisiones. Y la segunda pregunta, Adelante. ¿cómo ves la receptividad que tienen otras instituciones en estos procesos? Porque yo sé que muchas veces las compras y contrataciones, a veces por asunto de falta de formación, o a veces son asuntos que expresamente se quieren violentar. Y tengo que mencionar, porque la vez que ustedes me invitaron, chicas, me preguntaron, no sé si se acuerdan que me preguntaron de cuál caso ustedes veían, cuál funcionario ustedes creían que habría que llamar la atención. Y ahí yo mencioné a Tony Peñaguaba, porque de Tony Peñaguaba hace ya más de un año hubo un caso donde la misma Dirección de Contrataciones Públicas dijo que a lo interno del gabinete, ustedes sugirieron que se tomaran medidas disciplinarias, cosa que a la luz pública no sucedió. Eso se quedó así con los millones de pesos que se entregaron a los artistas y como que se olvidó. Entonces, mi segunda pregunta va por esa línea. Bueno, con relación a ese caso, lo primero que hay que recordar las actuaciones de la dirección. Tan pronto nosotros nos enteramos que se estaba procediendo a una entrega, modalidad contractual confusa, no en el marco de la ley 340, pues nosotros instruimos la suspensión de la entrega de esos 100 millones. Lamentablemente ya se habían entregado alrededor de 50 millones, o sea, se había entregado casi la mitad de lo que estaba previsto. Posterior a eso, nosotros nos apoderamos de una investigación de oficio y en esa investigación nosotros establecimos que era necesario dos cosas: establecer la responsabilidad de los funcionarios que participaron en el comité de compra que tomaron esa decisión. Nosotros recibimos un informe posterior del gabinete donde indicaba las sanciones que había puesto a los funcionarios que participaron. Y también en esa decisión nosotros planteamos que era muy importante iniciar el proceso en el Tribunal Superior Administrativo para la devolución de los recursos. El gabinete informó que iba a iniciar ese procedimiento en el ámbito ya del Tribunal Superior Administrativo. Informaron que habían iniciado, pero ya yo no tengo conocimiento porque ya está al margen ya de nuestra competencia con relación a nuestras actuaciones. Bueno, señores, muchas preguntas y tenemos el teléfono que está reventándose, a ustedes lo vamos a invitar, pero le esperamos que nos den un momentito para que nos conteste primero a nosotros y después entonces que conteste sus llamadas. Vamos a hacer una breve pausa inmediatamente.
pues vamos a continuar con el abogado Carlos Pimentel Floresán, director general de Contrataciones Públicas aquí en Distrito Informativo. Son las 8:31, quédate con nosotros. Continuamos en Distrito Informativo, 8:36 de la mañana. Señores, ¿cuántas preguntas para nuestro invitado especial, Carlos Pimentel Floresán, director general de Contrataciones Públicas? Ogla, tienes la palabra, ya no me pelees. Mira, hace un momento comentabas el caso, por ejemplo, de INAVIE, de hechos que se están investigando. Hace 2 semanas aproximadamente, en el periódico El Caribe, yo publiqué un trabajo referente sobre todo al Ministerio de la Vivienda. Ya empecé desde el año pasado, y lo primero que me llamó la atención es que aumentaron unos presupuestos cuando me dieron el dato en un 500% del monto original de los contratos de los hospitales, de los 2 hospitales que recibieron de la OISOE, que sabemos que OISOE tuvo todo su historial. Resulta que ahora el presupuesto, por ejemplo, en el Hospital Antonio Musa, en el caso de San Pedro de Macorís, ese presupuesto se elevó en un 700%. Hay una nueva ley que autoriza ampliar el presupuesto, la ley 118 2021, creo que es el número, si mal no recuerdo, que permite aumentarlo. Sin embargo, llama mucho la atención que esos hospitales o esas obras que les aumentaron esos presupuestos a ese monto, hicieron una nueva licitación, les quitaron el proyecto a los contratistas que lo tenían anteriormente, con una cosa que a nosotros realmente nos llama mucho la atención. Este aumento exorbitante del presupuesto, y sobre todo por otros elementos que uno tiene denuncias, han llegado a contrataciones públicas. Tienen información de este caso, qué habría pasado en estos casos específicamente con los hospitales y el aumento de esos presupuestos. Sí, no me voy a referir a los temas específicos porque no conozco a profundidad el planteamiento que hace. Sí leí tu trabajo. Y debo felicitarte porque pocos periodistas abordan el tema de contrataciones apegado a mínimos criterios técnicos. Yo no voy a pedir que los periodistas sean expertos en contrataciones, pero si usted escribe de contrataciones, usted debe tener algunas nociones básicas. Lo primero que tenemos que decir con relación a esa pregunta que tú haces, que estamos hablando de los 52 hospitales que fueron intervenidos. ¿Hace cuánto? Desde el 2013. Estamos hablando más de 8 años. 8 años. Exacto. Ok. Alrededor de esos hospitales hay toda una historia que para poder concluirlo, el Estado Dominicano tuvo que tomar decisiones. En algunos casos, rescindir contratos. Rescindir contratos. Las razones de rescindir contratos por incumplimiento, en algunos casos, en algunos sí, en otros no. No lo sé, no sé el tema específico. Lo que pasa es que ahí me genera un poco de ruido cuando hablamos del incumplimiento. Te voy a explicar porque yo leí tu trabajo bien. Lo de incumplimiento, la entidad lo puede mostrar, lo puede justificar y puede rescindir contrato. Eso está previsto en la ley. Las entidades pueden rescindir contratos. Es más, nosotros tenemos que promover en todas las entidades rescindir contratos cuando hay incumplimiento. Claro. Porque no puede ser que el Estado Dominicano no rescinde contratos cuando tiene contratistas que no cumplen. No estoy hablando del caso específico, estoy hablando en términos generales. Y si el Estado contrata un bien y no recibe lo que contrata y no de calidad, también tiene que rescindir contratos. No solamente eso. Nosotros hemos estado planteando a las entidades que cuando tengan incumplimiento y falta de los contratistas y de los proveedores, que informen a la dirección de contrataciones. ¿Tú sabes cuántos proveedores inhabilitados llevamos esta gestión? Más de 50. Por incumplimiento, por falta. Cuando miden el incumplimiento, ¿cómo lo hacen? Porque hay una parte también que ellos alegan mucho que el Estado no les paga y que si no les dan el libramiento de los trabajos no pueden cumplir, sí, que eso juega mucho también. Puede haber eso y puede ser cierto y puede ser justificación y hay muchísimas razones para incumplir y para justificar el incumplimiento, porque es una historia. Porque alrededor de las contrataciones no es solamente un tema de funcionarios públicos. Es un tema también de proveedores y de integridad de ambos para que el sistema funcione. Exacto. Ahora bien, hay que señalar que estos hospitales que entre comillas, se licitaron, porque es que si entre comillas... Sí, fue un concurso, Entre comillas, exacto. Entre comillas, para no irnos a analizar más para atrás. ¿Verdad? Que toda la historia, exacto. Fue con un presupuesto del 2008. Para poder concluirlo ahora, ese presupuesto no permite concluirlo. Y hay que establecer una diferencia.
entre lo que es el incremento de un presupuesto por cambio de partida, que la ley establece que no puede ser de más del 25%, y lo que es el incremento de un presupuesto por equilibrio económico. El equilibrio económico es una figura que estaba en la ley, pero no se había utilizado nunca. Y nosotros planteamos que para poder utilizar el equilibrio económico se tenía que reglamentar. Entonces, esos hospitales fueron sometidos a un proceso de equilibrio económico para establecer cuál es el presupuesto que se necesita en este momento para poder concluir esos hospitales. Pero es diferente la figura del 25% que establece la ley a la figura del equilibrio económico. Ahora, para poder entrar a mayores niveles de detalle, habría que analizar cada caso de manera particular, pero sin perder el origen. Sí, claro. ¿Cómo se contrataron esos hospitales? ¿Por qué esos hospitales tenían previsto en su bitácora, en su cronograma, ser terminado en 2 años? ¿Por qué a 8 años no se han terminado? Porque en algunos casos los presupuestos se habían agotado. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, el Estado está en la obligación de concluir esas obras, pero esos son los hospitales. Pero ¿tú sabes cuántas escuelas estaban aquí inconclusas? Sí, más de 400 escuelas inconclusas. El problema ahí, lo que trae suspicacia ahí, en lo que salió en el artículo de Olga, lo que trae suspicacia es que suban el presupuesto y estas personas que duraron todos estos años pasando todo este trabajo en gobiernos pasados, que si hubieran estado pegados lo resuelven en un mes, 2 meses, le pagan adelante porque estamos viendo casos ahora mismo donde hay gente que le pagaron el 99% de carreteras que no existen. Sí, mira, entonces, lo que yo digo es porque a estas personas que han aguantado todo eso, lo cambian cuando aumentan este presupuesto. Sí, mira, y cuando quieren darle término a la obra. Como le decía, no me puedo referir al aspecto específico, pero tampoco puedo partir de una suposición de que no le pagaron o le pagaron, porque eso yo no lo sé. Exacto. Ahora, lo que sí hay un hecho cierto es que aparentemente rescindieron esos contratos que tenían más de 10 años para terminar un hospital que debió ser en 2 años. Eso sí es una realidad. Bien, aquí tenemos una llamada. Vamos a recibirla. Buenas. Buenos días, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Buenos días, excelente equipo de damas. Buenos días, señor Pimentel. Muy buenos días. Hola, José. Un placer, José. Sí, le felicito por su labor que viene realizando. Usted se ha mantenido muy coherente desde antes de que lo nombraran en el puesto. Y yo quisiera pedir que el gobierno y los compañeritos lo dejen trabajar. Por ejemplo, Natalie mencionó el caso del compañero Peñaguaba. el Peñaguaba. Pero mi pregunta es, desde compras y contrataciones, ¿hay alguna manera de automatizar los temas para evitar que los ministros y congresistas de República Dominicana, una vez estén en puestos y ellos sean suplidores del Estado, queden inhabilitados? Porque, por ejemplo, el caso del senador Victoria Yep, que él niega que tenga alguna participación en una empresa que ha sido suplidor del Estado, entre otros casos. Sí, yo creo que la DGI es muy automatizada. Cuando tú no has pagado los impuestos, la DGI de una vez te dice, tú no has pagado. Entonces, no sé si en compra y contrataciones con la cédula o con el RNC de una empresa pudieran inhabilitar a personas que estén nombrados o que sean congresistas para que no sean suplidores del Estado. Sí, es correcto. Muy buena pregunta. De hecho, nosotros sí tenemos un sistema de alerta preventiva y reactiva. Hemos desarrollado un sistema de conciencia de los datos y algoritmos. Y sí, nosotros hicimos un cruce de la base de datos de los funcionarios electos y los funcionarios designados que se encuentran en el régimen de incompatibilidad que establece el artículo 14 de la ley. Y por eso nosotros suspendimos los registros de proveedores de alrededor de 226 funcionarios, dentro de los cuales hay senadores, diputados, ministros, directores, alcaldes, regidores. Recordemos que nuestra ley establece un régimen de incompatibilidad, pero también establece que si un funcionario que se encuentra en el régimen de incompatibilidad, si tiene más del 10% de las acciones, no puede contratar con el Estado. Si tiene menos del 10%, puede contratar con el Estado. Esto sería reformado en la ley. En la ley estamos quitando ese porcentaje. Ahora bien, nosotros suspendimos 226 registros de proveedores. Ahí hay, del senador Victoria ya habían 3 registros de proveedores. ¿Por qué salió un tercer registro de proveedores? Porque en la composición accionaria de esa empresa, él tenía otra empresa. Entonces el sistema no pudo establecer la correlación de vínculo con el senador, porque la composición accionaria no era de él como persona natural, sino era una empresa. Y cuando nosotros levantamos
el velo corporativo, nos dimos cuenta que en la empresa que aparecía como accionista, perdón, que estaba registrada en Islas Vírgenes, él aparece como accionista. Y ahí procedimos a suspender ese registro de proveedores. Pero es una tarea importante que por primera vez se hace en la República Dominicana y que tenemos que seguir profundizando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a los beneficiarios reales, a los beneficiarios finales. Por eso en la Dirección de Contrataciones Públicas, además del sistema de alerta preventivo y el uso intenso de ciencia de los datos, de algoritmos, que podemos hablar de eso, y qué bueno es esa pregunta, también hemos desarrollado un programa de cumplimiento regulatorio, de debida diligencia. Hemos traído la figura del sector financiero de debida diligencia, la hemos instalado en el sistema de contrataciones públicas y ya tenemos oficiales de cumplimiento en 9 instituciones del Estado. Pero además de eso, estamos desarrollando una línea nueva de trabajo que es la prevención del lavado de activos a través de las contrataciones, y ahí tenemos una coordinación muy estrecha con la unidad de análisis financiero del Estado Dominicano. O sea que esos son tareas que tenemos que seguir emprendiendo, que tenemos que seguir profundizando para prevenir el lavado de activos, conocer los beneficiarios finales, y con la Dirección General de Impuestos Internos también tenemos un intercambio importante para la interoperabilidad de las bases de datos de impuestos internos, de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República. Y que todos se crucen para que se pueda... Y tiene que ser así, porque el sistema de alerta preventiva y uso de ciencia de los datos, el Estado Dominicano promedio tiene entre 250 y 300 procesos diarios. Ahora mismo, que son las 9:45 de la mañana, seguramente 8:45, seguramente nosotros tenemos ya por lo menos 30, 40 procesos. Sí. Entonces, para monitorear todo eso, nosotros tenemos, el sistema de alerta tiene 17 variables. Por ejemplo, una variable nueva es para detectar colusión, que es una práctica muy extendida en la República Dominicana. ¿Qué es la colusión? O personas que se dedican a crear empresas y crean 5, 10, 20 empresas y participan en procesos. Carlos. Y también tenemos que corregir el tema de las ofertas temerarias. ¿Cuáles son esas ofertas? Que participan en procesos con unos precios que ni el fabricante del bien puede competir con ellos. ¿Y qué buscan con eso? Una adjudicación, un contrato y después buscar adendo. O ¿sabes qué pasa también? Que posteriormente la entidad no recibe lo que se contrata. ¿Cuál va a ser las acciones o la cantidad de acciones que va a tener o va a poder tener una persona que sea político, que esté aparte del gobierno? ¿Va a poder tener acciones en una empresa para poder licitar o contratar dentro de las modificaciones, o ya no va a ser ninguna? Nosotros estamos planteando, se mantiene el régimen de compatibilidad, o sea, presidente, vice, ministro, directores, senadores, diputados, no pueden tener relaciones contractuales con el Estado independientemente del porcentaje de acciones que tengan. O sea, para nosotros, el conflicto de interés no se genera porque tú tengas un 10, un 12, un 30% de las acciones, sino si tú tienes un vínculo con esa empresa, la naturaleza que sea, se genera un conflicto de interés. Ese 10% en el anteproyecto estamos planteando eliminarlo. Que sea cero, porque ¿qué pasa? Yo voy a aspirar para algo, inmediatamente le vendo la acción a mi hijo. Normal, ya yo no soy parte de la compañía, entonces ya si mi hijo pero una pregunta, o cualquier otro socio mío puede pero la compañía queda desvinculada, ¿no? Claro que sí. Y si eso pasa, entonces ya la persona lo que hace es que hace un tránsito de la posibilidad de una sanción de tipo administrativo a una transición a una modalidad de tipo penal. Porque ya tú estás utilizando este estaferrato. Ya probablemente tú configuras otro tipo de delito. Entonces lo que tenemos es que establecer los mecanismos de control que permitan de manera efectiva prevenir los conflictos de interés en sede administrativa. Ahora bien, si tú creaste una empresa con un tercero y la constituiste en Islas Vírgenes, cuando eso se investiga y se descubra, tú evadiste, tú buscaste un mecanismo ilícito para enriquecerte, entonces ya tú transitas en lo penal. Carlos, eso es lo importante. ¿Qué otras estrategias ustedes han identificado que se utilicen para las contrataciones? Para las contrataciones. Porque mencionaste al legislador y como que, mira, el sistema lo jaló, pero me imagino, no sé si eso es una estrategia o una falta de información por parte del legislador o cómo fue. Mira, las estrategias son tan variadas como la creatividad para lo incorrecto y para lo antiético. Y esto va a ser una lucha permanente. Por eso es importante fortalecer las coordinaciones entre los entes del Estado. Por ejemplo, ahora tenemos una coordinación muy interesante con Procompetencia. De manera que
todas las alertas que estamos recibiendo de colusión, nosotros las estamos pasando a Procompetencia, que es la entidad que tiene la responsabilidad de garantizar las competencias en los procesos de contratación. Sabes que hay un tema que yo no quiero que se muera todavía, que es el punto de las contrataciones que se hicieron con los hospitales de urgencia, declarados de urgencia hace 8 años. Pero ¿qué pasa? Quiero traértelo a colación de nuevo porque se estiló en aquellos tiempos el quitarle una licitación que había ganado un ingeniero o una empresa de ingeniero para dársela a otra persona. Y creo que es lo que ha traído cierta desconfianza en la población dominicana. En el momento en que hacen cambios de estos concursos o sorteos, ¿hay algún tipo de sanción que pueda recibir ahora con estas modificaciones una institución que realice este tipo de actos, que le quite sin ningún tipo de proceso legal a una persona o empresa algo que haya ganado? Mira, primero habría que analizar el caso específico, la particularidad, si ciertamente las razones por las cuales se rescindió el contrato son reales o no lo son, y además quien entienda que se le ha rescindido su contrato de manera no legal tiene toda la facultad de recurrir en el Tribunal Superior Administrativo. Ahora bien, no me voy a referir a la particularidad porque también tenemos que saber que mucho de lo que sucedió alrededor de los hospitales, lo que sucedió alrededor de la construcción de las 400 escuelas paralizadas, eso será tema de investigación. Para mucho. No para mucho, sino que hay procesos vinculados a eso. Hay procesos vinculados a eso. Entonces, con relación a ese tema de las escuelas paralizadas, 4 carreteras viales, el tema de los hospitales, incluso Ocla, que leyó muy bien seguro la ley de equilibrio económico, tiene una disposición que dice esto no exceptúa las responsabilidades administrativas y penales de los que actuaron. Exacto. Entonces, eso va a dar para mucho lo que sucedió ahí, y de ahí la importancia de que se profundice en la investigación y que existen las consecuencias, Carlos, todas las consecuencias que tengan que existir. Otra modalidad también mucho es el aspecto, por ejemplo, para una obra, que hay gente que se consorcia y busca a un consorciado que es una empresa que recién crean para precisamente participar de las contrataciones y las obras públicas. Hay un aspecto también de la ley que vaya a regular eso, que también se presta a un acto de corrupción y beneficio de algunas personas. La ley no lo prohíbe, en la función. Y tenemos que respetar la libre competencia. Pero una empresa que se crea justamente y que vaya a ser consorciado para una obra no crea suspicacia. Puede despertar una alerta, puede generar el interés de hacer una debida diligencia para tratar de saber quiénes son los accionistas, pero no hay una prohibición, porque también la libre competencia tenemos que garantizarla. Tú creas una empresa ahora y saca tu registro de proveedores y participa en un proceso y te adjudican. Bueno, pues eso está bien. Ahora bien, lo que deben establecer las entidades en su pliego de condiciones es un conjunto de criterios que garanticen la calidad de la oferta técnica. Y muchas veces en los consorcios lo que pasa es se consorcian 2 o 3 empresas y cada una de las empresas aporta una fortaleza, un expertise a ese consorcio. Pero que se consorcien empresa extranjera, empresa local, una nueva, una vieja, en principio no hay ninguna prohibición. Ahora bien, que la entidad, antes de adjudicar, haga su investigación, decida hacer una debida diligencia, a ver qué trata, eso es saludable, porque nosotros tenemos que entender, y me van a permitir un minuto. Sí, claro. Es muy importante que nosotros entendamos que los sistemas de contrataciones de los países no son sistemas anticorrupción. Tienen que tener un componente anticorrupción, pero los sistemas de contrataciones, su fin esencial es garantizar desarrollo es garantizar inversión pública. Sí. Por eso nosotros estamos planteando en el anteproyecto llevar de un 20 a un 30 las contrataciones dirigidas a la MIPYME. Nosotros estamos planteando llevar de un 5 a un 10 las contrataciones dirigidas a la MIPYME. Exacto. Nosotros estamos planteando las compras consolidadas para alivio de la pobreza. Nosotros acabamos de aprobar un decreto ahora que instruye a más de 18 instituciones del Estado a dirigir su proceso a la industria nacional MIPYME. ¿Por qué? Para garantizar la protección nacional, para garantizar la producción nacional, que eso es lo que garantiza y genera empleo. Entonces, lo que está faltando en el país con relación a la conversación vinculada a las contrataciones es que al tiempo que hablemos de todo el tema de corrupción y todas las sanciones que necesitamos y que queremos ver condena en estos casos porque la corrupción empobrece y nos quita derechos,
pero también tenemos que instalar la otra conversación. Como las contrataciones públicas, el 32% del presupuesto general de la nación que está destinado a bienes, servicios y obras puede servir para garantizar la calidad de vida de la gente, para garantizar derechos, para generar empleo. Esa conversación es necesaria. La semana pasada estuve en Constanza, con esto concluyo. Sí. Estuve en Constanza, en Villapopi, un proyecto de agricultura familiar. 22 familias sembrando lechuga, zanahoria. En el día de hoy, son una cooperativa y fuimos a Constanza a llevarle un registro de proveedores. Excelente. Esa lechuga que ellos producen la puede comprar el hospital de ahí de Constanza y la zanahoria la puede comprar la Fortaleza. Eso le cambia la vida a la gente. Entonces, esa es una conversación que tenemos que instalarla, y no solamente instalarla, sino convertirla y seguir desarrollando una política pública que garanticen derechos. Mientras tanto, seguimos hablando de corrupción y que sigan rodando cabezas. Sí, pero señores, ojalá que el 27 de febrero, que yo entiendo que es la fecha en que se va a someter. Se va a anunciar el 27 ya la introducción del anteproyecto de ley que modifica de manera integral la 340. Que tenga el apoyo de todos los partidos, porque el que no apoye eso quiere decir que lo que quiere es una cojioca allá adentro. Señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos que agradecerle al abogado Carlos Pimentel Floresán, quien es director general de Contrataciones Públicas, por estar con nosotros. Y chicas, un besote a todas. Gracias, ustedes. hasta mañana. Y nosotros nos juntamos mañana a las 7 en punto en Distrito Informativo. Distrito Informativo.